Un saludo especial, mis estimados compañeros de INAP 76. A los miembros del chat, pues un abrazo grande. Y pues nada, vamos a empezar este ejercicio de conversatorios con algunos de nuestros compañeros para conocer un poco sus historias de vida, el lado humano de cada uno de nosotros, a ver si eso nos ayuda un poco a congeniar más y estrechar nuestros lazos de amistad. En conmemoración de los 50 años que vamos a cumplir este noviembre del 2026, pues iniciamos entonces este recorrido por las vidas de algunos de nosotros. En este primer capítulo vamos a tener de invitado a nuestro gran amigo Gonzalo Guevara Pardo, que de tal manera que pues sin más preámbulo les comparto entonces esta entrevista o esta amena charla que tuvimos con Gonzalo. Un saludo, nos vemos. Compañeros, buenos días, un saludo para todos. Bueno, digamos que yo ingresé al Andrés Bello porque ya tenía un hermano estudiando allá en el Andrés. Él iba tal vez en sexto o quinto bachillerato. Yo terminaba la escuela, ahí la escuela del barrio, y me gustó ese colegio, no sé, por el nombre, porque mi hermano ya estaba allá y mi madre y mi padre me inscribieron en el colegio y bueno, ahí comencé entré a primero, obviamente a primero G. En esa época creo que era hasta primero G H. o hasta H. Entonces eso era mucha gente, muchos niños. Y yo hice, sí, todo el bachillerato lo hice en el Andrés Bello. Bueno, es decir, yo creo que el nivel de educación que recibimos en el Andrés Bello, un colegio público, ¿cierto?, de la nación en esa época, creo que en general fue bastante buena. Yo admiraba a mis compañeros, digamos, sobre todo en el área de las matemáticas, ¿cierto? Hacía mucha énfasis en el área de las matemáticas. Y pues yo admiraba a mis compañeros porque obviamente uno los veía muy superiores a como uno era en matemáticas y eran muy buenos, ¿sí? Eran supremamente buenos. Digamos que ya en retrospectiva, cuando uno ya es profesional, ha pasado por la universidad y puede volver a mirar el colegio en ese aspecto que me preguntas, pues ya uno puede tener unas críticas, ¿cierto? Pero digamos que en general la educación que recibimos en el colegio, los profesores, yo creo que fue un nivel bueno y nos capacitó a la mayoría, digamos, de nosotros para poder ingresar a la universidad, que no era tampoco sencillo, no era fácil ingresar a una universidad más pública de pronto, pero creo que nos capacitó a muchos de nosotros para ingresar a la educación superior. Entonces, pues sí, ya en retrospectiva uno puede decir, bueno, hubo aquí unas fallas, de pronto más énfasis, por ejemplo, en la parte social. Nosotros no conocimos esa parte digamos, de énfasis en las sociales, porque veíamos, por ejemplo, una geografía muy esquemática, ¿cierto?, de los mapas y conocer la historia del libro, pero no, digamos, geografía y historia contextualizados en problemas más concretos. En el caso de la biología, pues también, digamos, creo que faltó un poco más. Yo a veces reflexiono porque digamos, la teoría de la evolución, para entrar un poquito más en un contexto un poquito más complicado, la teoría de la evolución pues ya ya se conocía y era muy importante, y sin embargo nosotros no nos enseñaron, que yo recuerde, no nos enseñaron ninguna perspectiva en biología, digamos, desde el punto de vista de la evolución. Recibimos una biología, digamos, muy lineana, digamos, de clasificación bonita, ¿sí? La parte, digamos, del cuerpo humano, yo recuerdo que nos enseñaban bonita también, nos gustaba todo eso, pero digamos nos faltó un poco de contexto en esas áreas. En la parte de matemáticas sí había mucho, y en la parte de física creo que el colegio fue muy bueno, pero aún así, digamos, nos capacitó a todos para que pudiéramos defendernos después en la universidad. Bueno, de las cosas que yo más recuerdo del Instituto del Andrés Bello, pues de nuestro colegio de bachillerato,
fue el nivel competitivo que se fomentó durante todo el tiempo. Era como una costumbre de la época. Tengo una anécdota. Y es una anécdota porque yo entré al primero F, perdón, el primero G, a primero G. Y la primera entrega de libretas, creo que eso era bimestral o Bimestral, sí. bimestral. Yo obtuve el primer puesto en primero G. No, pues imagínense, pues, me sentí súper bien. Izaste bandera y tal. Claro, o sea, me entregaban primer puesto Gonzalo Guevara, como lo entregaban frente a la familia, frente a los padres, que después podemos reflexionar un poquito sobre esa metodología. Entonces, pues yo me saqué el primer puesto, hice bandera, perfecto. Pero después, transcurrido el tiempo, en ese primero yo no pude sostener el primer puesto. Ya fui bajando de categoría. Y ya los otros puestos ya pude ser el 10º puesto, algo así. Y nunca más volví a izar bandera y nunca más volví a sacar el primer puesto. En segundo bachillerato, ya pasamos entonces, digamos, yo no estaba entre los mejores. Incluso éramos alrededor de por ahí de 30, 35. Yo podía estar ocupando el 30, no, tampoco el último, ¿sí? Tampoco el último, había otros peores. Pero digamos, podía estar ocupando el 30, 31. Porque de todas maneras había materias que no me iba muy bien. En el caso de las matemáticas, no me iba muy bien y entonces eso me bajaba la calificación. Entonces así, yo nunca más volví a ocupar, y así fue hasta no sé, de pronto en algún curso por allá, de pronto en quinto bachillerato, logré subir un poco más el puesto, pero generalmente estuve dentro de los de mitad de tabla hacia abajo, ¿sí? Y eso porque como ya se iba seleccionando, digamos, el personal, pues cada vez era eran mucho mejores los compañeros. Y entonces, pues esa es la anécdota. Yo, digamos, pasé por el Andrés Bello y yo me califico como de pronto un estudiante, no puedo decir mediocre porque tampoco, ¿cierto? Pero no excelente como otros compañeros. Pero podemos tener una explicación posterior. O sea, como yo he reflexionado sobre el tema, puedo tener una explicación respecto a eso. Sí. Yo creo que en general los colegios públicos, ¿cierto? El Andrés Bello, porque había otros, bueno, ¿no? El Camilo Torres, o sea, había colegios de prestigio que yo recuerde. Y creo que hasta ahora también se han mantenido, digamos, esa competencia y ahorita sacan el ranking de los mejores colegios, todo ese tipo de cosas. Pero nos sigue yendo mal en las pruebas llamadas PISA, ¿no? Sí, sí, PISA, o sea, por supuesto, las pizzas son internacionales. Son internacionales. Que nos comparan ya con los otros países. Claro, y nosotros, o sea, podemos sentirnos bien en nuestro colegio y en nuestro grupo ahí localmente, que éramos relativamente buenos, pero cuando nos comparamos con el mundo, creo que estamos ahí sí muy mal. Fueron 6 años de nuestras vidas, del 71 al 76, de 1971 a 1976, plena adolescencia en que uno está. ¿Qué recuerdos tienes especiales del colegio? Por ejemplo, tu grupo de amigos, anécdotas, profesores. Bueno, yo entré al primero bachillerato de 11 años, creo. Entonces, pues yo creo que está un poquito atrasadito, pero yo creo que era como el promedio. Entonces, no sé, ¿el modelo que es 59? 59. Y somos Sí. Entonces, de pronto, un poquito más inmaduro que los demás, creo que sí. Entonces, digamos que como era el método era la competencia y todo ese tipo de cosas, pues se van formando los grupos, ¿no? El grupo que los que juegan fútbol y todo ese tipo de cosas. Yo nunca pertenecía a ese grupo, digamos, los que jugaban fútbol, pues porque el físico no me daba o lo que correspondiera. Había gente muy buena en deportes, ¿cierto? Que el fútbol, o por ejemplo, solamente en el tema de la educación física. O sea, sí, había gente mucho más fuerte que uno, y entonces, pues, ellos se destacaban, y bueno, que jugaban voleibol, que jugaban basquetbol. Nunca fui parte de ese combo, de ese grupo. Entonces yo, pues, me unía con los rezagados, digámoslo así, y hacíamos nuestro deporte aparte o jugábamos aparte. Pero pues nunca hubo, digamos, aparte de eso, una discriminación o bullying por ese tipo de cosas, no. O sea, como se ve hoy día, digamos, una discriminación, no. Simplemente era una selección por la capacidad de... En eso, digamos, se hacía hasta sexto, digámoslo así.
En la parte académica, sí, digamos, cuando uno ya se mira en retrospectiva la educación del colegio, pues claro, le ve falencias, le ve falencias. En el caso de, digamos, de la historia y de la geografía y ese tipo de cosas, pues digamos que nos faltaba contexto, ¿cierto? Contexto histórico, un poco más de contexto universal, pero no sé, algo así, entonces por eso, digamos, no sé qué tanta gente siguió la carrera de sociales, por ejemplo. La mayoría de nosotros se fue hacia el lado de la ingeniería, muy pocos, no sé cuántos hacia sociales y cuántos hacia la biología, ¿cierto? Otros hacia la biología, que también eran materias, digamos, de igual importancia que las matemáticas y sin embargo, pues no eran tenían, débiles, eran débiles. no eran tan fuertes en ese sentido. Entonces, pues digamos que de todas maneras la educación del colegio nos capacitó para después hacer afrontar la universidad y afrontar pues la vida en general, ¿no? ¿Vivías en dónde? ¿En qué parte vivías de Bogotá? Yo vivía en Kennedy, en Ciudad Kennedy. En esa época, cuando mi hermano estaba en el colegio y yo estaba apenas en la escuela, no existía la 1 de Mayo que comunicaba Kennedy con Musú, que es donde quedaba el colegio. Eso era tierra, piedra, entonces tocaba era caminar. O sea, a mi hermano le tocó caminar de Kennedy hasta el colegio para llegar al colegio. Había un amigo que lo llevaba en bicicleta, ¿sí? Cuando yo ya ingresé al colegio ya estaba pavimentada la 1 de Mayo y entonces ya mi hermano me enseñó a tomar el bus y subirse en el bus y ya hasta el colegio y todo eso. Entonces ya yo vivía en Kennedy y iba en bus que como a 15 minutos, hoy no quedaba el colegio. Digamos con el hecho de la parte académica del colegio, digamos que en algunos temas no era uno como muy bueno. Ya cuando pasamos a la universidad, lo que yo me di cuenta es que en la universidad yo era mejor o muy bueno en matemáticas. O sea, yo a las matemáticas del colegio no fui muy bueno, pero después me di cuenta que ya en la universidad que estábamos recibiendo física, matemáticas, cálculo 1, cálculo 2 y unas matemáticas de un poquito más avanzadas, me di cuenta que podía responder en eso. Y en ese momento me di cuenta que me sirvió la educación del colegio y lo que nos enseñaron los profesores y lo que nos enseñaron nuestros compañeros, porque uno compartía con los compañeros, digamos, las tareas y las cosas estas. Y me di cuenta que las matemáticas no era tan coco y los problemas de cálculo y eso los podía resolver. Me gustaron las matemáticas desde ese momento. Me gustaron. Porque a mí me gustó mucho más fue la biología, la química orgánica me gustaba mucho, la química orgánica en esa época, al final la química inorgánica un poquito más difícil, ¿cierto? Pero la química orgánica me gustó y la biología me gustó. O sea, yo era más de la parte un poquito de sociales o un poquito de la biología. Otros compañeros eran más de las matemáticas, menos de las sociales tal vez. Ahí se van diferenciando un poco los perfiles. Uno no sabe exactamente por qué los perfiles de la gente que va hacia las sociales, hacia las matemáticas, que influye la educación, pero que creo que influye también obviamente la madurez que uno pueda tener, digamos, en un momento dado cuando recibe la educación. Y de pronto uno madura un poco más tarde que otros, unas personas maduran más tarde que otras, y eso creo que puede ser importante. Cuando yo terminé el bachillerato, pues me tocaba decidir primero a qué presentarme y qué universidad o a dónde iba a ir a estudiar. Yo, como siempre, pues obviamente como era una familia sin muchos recursos, pues uno escoge la Universidad Nacional, ¿sí? Y yo me presenté a la Universidad Nacional. Entonces yo no tenía muy claro a qué presentarme. Bueno, en la Universidad Nacional, por alguna razón me gustó, es que la odontología. ¿Y por qué? Pues es que uno en esa época no sabe exactamente por qué. Tal vez por la biología, alguna cosa. ¿O saltar después a medicina? ¿Se puede? No, ¿recuerdas que eso era? Bueno, pero ya te cuento. No era la intención. No, después, no era la intención pasar el gusto por la medicina fue totalmente diferente. Después podemos contar esa historia. Odontología, tal vez por lo que tenía que ver con la biología, algo, no sé exactamente por qué. Y entonces yo apliqué a la Universidad Nacional. Y ahí sí recuerdo bien
yo presenté los exámenes, odontología tiene un examen especial de aptitud abstracta y razonamiento abstracto, que era parte también de los del ICFES, esas cosas. Sí. Entonces, y yo recuerdo estar viendo el periódico de los que salían, porque salían en el los publicaban en el tiempo. Los que salían y ver mi número, porque le daban un código a uno y ver mi código ahí. Y yo creo que tengo guardado el pedacito de periódico. Ok, entonces pasé a odontología. Pero yo no, en referencia a tu pregunta, pues yo me inscribí, pasé a odontología, estaba contento, pero yo realmente no era muy consciente de cómo era esa carrera, o cómo era ya la época de la universidad, a qué me estaba enfrentando. No estabas muy convencido de esa carrera. Más que de estar convencido, porque si uno está convencido no es porque tiene conciencia de las cosas. Más bien era una incertidumbre y no tener tanta conciencia de lo que es una carrera. No. Bueno, el tema ahí fue que se atravesó en esa época la toma de la Embajada de República Dominicana por el M-19. ¿Sí? Se atravesó ese hecho y entonces la Universidad Nacional paró como un año y medio. Sí, me acuerdo. Entonces yo quedé volando otra vez, quedé volando. Y entonces, bueno, entonces, ¿qué hago yo sin universidad, sin antes? Mi mamá, pues bueno, preséntese a la Universidad de los Andes. Entonces ahí viene lo de la Universidad de los Andes, en mi caso, en mi historia. Entonces yo me presenté a la Universidad de los Andes. Yo no recuerdo si había examen. Era mucho más sencillo pasar a una universidad privada. Y pues pasé, yo me presenté. Bueno, entonces mi hermano, yo dije, bueno, pero ¿a qué me inscribo? Yo estaba llenando el papel de inscripción y entonces yo decía, no, a mí me gusta como la ingeniería, ¿qué? No eléctricas, no, de sistemas. Sistemas. Ingeniería de sistemas, eso era una carrera muy buena en los Andes y yo con mis antecedentes de no me fuera en matemáticas, pues como absurdo. Y yo decía, ingeniería de sistemas como que me gusta. Y de pronto yo estaba llenando el formulario y llegó mi hermano por allá, no, escribas a microbiología. Tome y escriba. Pues sí, ¿no? Entonces, una vaina como... O sea, que lo tenías clarísimo. Lo tenía clarísimo, sí. Inscríbase a microbiología. Entonces yo llegué al formulario microbiología. Y me inscribí a microbiología y ya empecé la carrera de microbiología en la Universidad de los Andes. Sí, sentí que la biología era de mi gusto, me desenvolví en la biología, me gustó la carrera, las materias, me gustó la carrera. Y ya, digamos, cuando al final ya estaba, después abrieron la Universidad Nacional, entonces me tocaba decidir si sigo en los Andes o me paso a la Universidad Nacional. Entonces yo, muy inteligente, dije, no, voy a hacer las dos carreras. Y empecé como un ping-pong, ir a la Nacional, ir a los Andes, a la Nacional, a los Andes. Primer semestre de odontología en la Nacional, como cuarto semestre, de pronto quinto semestre en los Andes. Pues no pude, obviamente no pude, y eso me marcó en la vida, me marcó en la vida. Entonces, yo ya, digamos, me angustió, obviamente, el tema de no poder, porque claro, era tomar un bus para un lado, tomar un bus para el otro, responder aquí, responder allá, no pude responder, y yo faltaba mucho a la Nacional. Entonces, digamos, la gente no me conocía, ni los profesores, ¿y usted de dónde salió? Me pensaban los profesores, ¿y usted de dónde salió? Pues claro, tenía malas notas en la Nacional. Y entonces, yo decidí abandonar la Nacional, o sea, decidí abandonar. Ya la odontología se veía que no era una carrera tan fácil, que era una carrera donde uno necesitaba mucha experticia manual, ¿sí? Y de conocimiento y una experticia mucha cuestión manual. Entonces yo ya vi la cosa un poquito más complicada y yo abandoné la Nacional. Y seguí con los Andes en microbiología, pero me quedó ese resentimiento y esa espinita y ese dolor de no estar en la Nacional. Pero entonces le voy a terminar el cuento para no dejarlo para otro capítulo. El caso es que yo seguí en la Nacional, en los Andes, en la Universidad de los Andes, y ya terminando la carrera, que eran 8 semestres, pues a mí me gustaban las materias, digamos, recibía materias como de patología y recibí unas materias que se llaman de hematología, ¿sí? Que recibían los bacteriólogos. Yo
tomé esas materias como opcionales. Y me gustó mucho eso, que la patología y la hematología, entonces me gustó esa parte de la medicina, y la microbiología también obviamente tiene que ver mucho con la medicina, Por supuesto. todos los microorganismos y los hongos y los parásitos y todas esas cosas, todo eso eran materias, parasitología, microbiología 1, microbiología, bacteriología, todo eso puede verse desde el punto de vista de la parte industrial que no estaba muy desarrollada, pero más que todo era la parte médica. Sí. Entonces me gustó la medicina por el lado de la microbiología, entonces dije, no, me presento otra vez a la nacional, pero entonces ya era más difícil pasar a la nacional. Entonces ya pues con la experiencia de la nacional, de los Andes, con el background ya un poquito de las ciencias biológicas, de las matemáticas, yo me presenté otra vez a la nacional y volví a pasar a la nacional. Y estuve tentado a no tomar el cupo, ¿sí? Porque yo dije, no, yo me quiero demostrar que sí soy capaz de pasar a la nacional. Tendrías que unos 22 años, o menos. Yo tendría, ahí sí, yo terminamos de 18, otros 4, por ahí unos 22 años, tal vez sí, unos 22, 23 años. Y entonces yo dije, yo quería demostrar que podía hacer eso. Me demostré, dije, yo voy a bajar eso. Y la gente me dijo, ¿cómo bajar el cupo otra vez? No, entonces opté por volver de ingresar a la nacional, de ingresar a estudiar medicina, pero me coincidía el último, o sea, me pasó lo mismo. Me coincidía el último semestre de la universidad de microbiología. de microbiología con el primero de medicina. Con el primero de medicina. Pero entonces no, yo lo que hice en medicina fue homologar materias y me homologaron el primer semestre y pasaba a segundo semestre de medicina, pero me coincidían. El último con el segundo. Entonces, ahí sí no podía hacer nada, tenía que hacer algo. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Dedicarme más a la nacional y abandonar un poco más microbiología. Ya el último semestre, que eran materias un poquito menos, la pasé duro también. Me ayudaron mucho los compañeros, amigos allá en los Andes, ayudarme con los exámenes, pues, con los trabajos, con todo ese tipo de cosas, una solidaridad. Y logré graduarme en la Universidad de los Andes en microbiología. El título se recibe licenciatura en microbiología. Y pude ingresar a la Nacional a Medicina y ahí seguí a terminar la carrera. Pero esa, digamos que fue como el entronque de las cosas. Nos volvimos a encontrar hace 10 años, ¿sí? Llevamos 10 años de encuentros y desencuentros. Un grupo que empezamos como 40 en el chat y hoy en día estamos, creo que no llegamos ni a 20. Ha habido gente que entra, gente que sale. Mucho choque ideológico. ¿Cómo ves tú ese cambio, esos 40 años de habernos, cada cual con sus vidas? ¿Cómo ves el reencuentro y las diferencias tan grandes que tenemos hoy en día en lo ideológico, en lo cultural, bueno, tantas cosas que nos separan hoy en día y qué hacer para que nos unamos más? Pues, Carlos, realmente, digamos, de la época del colegio, ya todavía niños y adolescentes, 40 años después, volvernos a encontrar, de verdad que fue un choque. Entonces, digamos, tú asististe a la reunión. ¿Encuentro? Sí. ¿El encuentro? Sí. Sí, pero digamos que fue un choque porque yo siempre había considerado a mis compañeros como muy buenos, obviamente, como espectaculares, como habíamos hablado en el tema de las matemáticas, cómo eran tan buenos cuando el profesor nos ponía unos problemas y que el que lo desarrollara primero, y pasen los primeros. El gordo Díaz. El profesor Díaz. Pero no solamente en eso, sino en física y todo lo demás eran supremamente buenos. Entonces, para mí yo tenía esa imagen de mis compañeros. Pero encontrarme los 40 años después fue un choque. Y esa imagen, para mí, ya se me vino abajo. Tengo que decirlo. Tenías así, como allá un estandarte al grupo de tus compañeros. Y cuando yo los vuelvo a encontrar 40 años después. Viejos, ya canosos. No. Todos, físicamente no. No, se me vino abajo esa imagen. Entonces, porque es que ya entran otros aspectos de la vida. Porque no solamente es la parte académica, que yo sea bueno sumando, multiplicando, haciendo una integral o haciendo una derivada, no solamente es eso,
sino que la vida se alimenta ya de otros aspectos. Y entonces ahí es donde, digamos, el tema social, el tema político, el tema ideológico, comienza a jugar un papel importante en la formación de la persona, ¿sí? Y en eso sí, digamos, la Universidad Nacional marca, Sí, diferente a cualquier otra universidad. La Universidad Nacional o las universidades públicas marcan, porque eso tampoco yo lo encontré en los Andes. O sea, yo puedo comparar los Andes con la Nacional. Entonces, el tema social en la Universidad de los Andes, quiera o no, uno lo ve todo el tiempo, ¿sí? Y no necesariamente uno tiene que ir a tirar piedra o ir a hacer una manifestación, no. Eso lo permea a uno allá en la Nacional. Entonces queda uno impregnado en ese aspecto. Entonces, digamos, ya encontrar ya unas diferencias tan grandes o tan importantes, digamos, ideológicas, ¿sí?, entre los compañeros y tratar de entender eso es difícil o es muy difícil. O sea, ya cada uno, digamos, se formó también mentalmente, ¿cierto? Y cambiar algo en la estructura mental que tiene cada uno, pues se hace difícil. Y en eso pues influye no solamente la educación en el colegio, por ejemplo, sino la educación en la familia. Cómo venimos, de qué familia venimos, cómo cómo se desarrolló esa educación. Y en el colegio, por ejemplo, la educación, y aquí sí la educación religiosa, tiene mucho que ver, ¿cierto? Y la educación tan fuerte que tuvimos como estilo un poco militar, ¿no? También tan fuerte, que nos sirvió para algunas cosas, pero quién sabe qué tanto influyó también en nuestra ideología. Entonces ahí veo una diferencia muy grande ya en el transcurso de los 40 años, que no es fácil, digamos, no es fácil contrastar y no es fácil como abordar, ¿no? No es fácil entre los compañeros, porque crea es decir, es bastante distancia. sensible, Sí. es demasiado sensible. Uno a veces dice, pero ¿por qué es tan sensible la religión o por qué es tan sensible la política? Y obviamente yo que me he formado desde la biología, desde la microbiología, y tú también seguramente desde la biología, que uno entiende la vida desde la biología, y yo entiendo la vida desde la medicina y desde la biología, pues uno desmitifica muchas de las cosas desde el punto de vista religioso. Entonces uno la parte, claro, uno la parte religiosa ya la va, digamos, entendiendo y la va desechando como un aspecto, digamos, como un aspecto que tenga que ver algo con la vida y con la evolución y con todo ese tipo de cosas. Entonces, claro, queda metida dentro de muchas personas, ya haciendo parte de su vida, y entonces superar eso es muy difícil. Entonces lo que yo hago es armar estos cariotipos, estos cromosomas. Así se ve la metafase, la célula en metafase, y yo armo estos cariotipos y miro si tienen alteración o no. Sobreviva. Entonces, ¿qué opinas de los 50 años y qué nos espera a futuro? Bueno, es decir, el reencuentro pues es importante, ¿cierto? Sin embargo, como hemos visto a través de esta charla, digamos, ese cordón umbilical que tú dices, pues yo a veces no lo veo tan fuerte. Para algunas personas sí lo es, ¿sí? Cada uno percibe el tema de una manera diferente. Precisamente por lo que hablábamos, ¿no? Cada uno, digamos, hizo su vida, hizo su familia, se formó profesionalmente o en otro aspecto en la parte comercial. Bueno, cada uno hizo su vida bien. Entonces, digamos que el reencuentro, conocer esas historias adicionalmente, creo que nos puede ayudar a unirnos. Lo que tú quieres hacer, de ir a preguntarle a uno por uno cómo ha sido su vida, y seguramente que hay muchas cosas para aprender de esas personas, de cada uno de nosotros. Lo que yo veo es que deberíamos ser un poco más tranquilos, o sea, más relajados, ¿sí? Digamos, nosotros nos formamos en la ciencia, ¿sí? En ciencia. Yo me formé en la ciencia y tú seguramente también en la ciencia. Nosotros utilizamos el método científico para abordar las cosas. Entonces yo he tratado como que la política y las cosas ideológicas también tratar de abordarlas de la misma manera. De modo que yo trato de encontrar aspectos objetivos en el problema,
político o en el problema religioso para poder discutir y para poder tomar una posición. Entonces, digamos que todos nos quejamos o todos nos decimos es que nuestro país no estamos avanzados, tenemos muchos problemas de la violencia, tenemos problemas de pobreza, de narcotráfico, corrupción. De pobreza, sí, corrupción, todo lo que tú quieras. Todos creo que estamos de acuerdo en eso. Pero entonces nos sentamos desde nuestro punto de vista ideológico y entonces no le damos solución. Si uno mira todos esos problemas como si se abordara un problema en biología o un problema en sociales, desde el punto de vista científico uno le encuentra y científico y digamos filosófico también, uno tiene que meterle algo de filosofía a esos problemas. Entonces uno le va encontrando explicaciones de por qué estamos así o por qué estamos así o no. Es decir, por qué tenemos un país de la manera como lo tenemos en este momento y estamos transitando por un momento muy complicado. Entonces, si eso se pudiera transmitir a los demás compañeros, tomar las cosas un poquito más tranquila, de forma más tranquila, respetar lo que cada uno hizo en la vida seguramente, yo creo que puede ser que podemos encontrar allí puntos de encuentro, puntos de unión y volver a reencontrarnos y seguramente que esas enseñanzas de las otras personas pues pueden alimentar al grupo, ¿no? Eh, yo entiendo que hay personas que han mantenido la unión, ¿cierto? Han mantenido la unión durante todos estos años y hay que conservarlo, ¿no? Porque finalmente la vida es muy corta, ¿no? Y nos toca tener amigos al lado y todo ese tipo de cosas. Vale, sí, ¿para los 50 años algo? ¿Alguna? No, yo creo que una fiesta está bien, o sea, yo creo que las fiestas, hay que terminar en una fiesta, yo te decía, hay que terminar en una rumba, con las señoras, con nosotros, porque una fiesta es algo como lo hacíamos en esa época, que una Coca-Cola y bailábamos y todo ese tipo. O sea, bailar es una cosa que creo que todos no hemos perdido todavía la artritis, no nos ha dañado las articulaciones para poder bailar. Terminar en una fiesta, como lo hacíamos en esa época, tener un espacio para conversar este tipo de cosas, un espacio más tranquilo antes, de pronto. Yo veo que el tema de los deportes y esas cosas, como te digo, yo no le jalo mucho, y más por la edad, pero tener de pronto un espacio donde uno pueda encontrarse con los amigos, de pronto un almuerzo, un desayuno, no sé, algo ahí o un cóctel donde uno pueda estar con una persona hablando, intercambiando más este tipo de ideas con los otros compañeros. Un buen espacio para poderlos conocer más. Porque el chat es una forma de conocer, pero un poquito... Sí. Pues nada, muchas gracias, Gonzalo. Este es el capítulo relacionado con nuestro instituto. Los que quieran nos podrán acompañar en otro video que vamos a hacer para conocer un poquitico el instituto del cual es propietario Gonzalo, y el otro capítulo que vamos a hablar un poco más de ciencia. Entonces ese es otro capítulo que tenemos pendiente con Gonzalo. Entonces, de tal manera que muchas gracias por habernos escuchado y bueno, esperamos reunirnos con los otros compañeros y que hagamos este tipo de encuentros para conocernos un poco más y pues ir evolucionando un poco con respecto a ese chat un poquito frío que me parece a mí de intercambiar ideas, que no es el medio más propicio para eso, sino que más bien los encuentros personales son los que marcan más. Compañeros, entonces, un saludo, sí. Chao.